Jóvenes, buenos días. Siguiendo con las clases de aritmética, hoy vamos a desarrollar la potenciación y radicación en Z. La clase pasada te hice adición, sustracción, operaciones combinadas. Nuestro tema es, en realidad el tema es operaciones combinadas en números enteros, pero creo yo que es conveniente hacer primero recordar todo lo que es potenciación y radicación para después hacer operaciones combinadas. Básicamente las reglas, porque yo entiendo que tú sabes potenciación, lo vamos a hacer rápido. Vamos a ver la potenciación. Sabemos que la potenciación es una operación abreviada de la multiplicación. Que yo esté 3 por 3 por 3 por 3, en lugar de decir eso, digo 3 a la cuarta, ¿no? En una potenciación vamos a ver los elementos de la potenciación. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, a la n que sea igual a b. Yo a este término, este de acá, es base, esto de acá es exponente, y esto es lo que llamamos la potencia, jóvenes, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos base, esta es la base, este es el exponente, y esto es lo que llamamos la potencia. Entonces hay que reconocerlo. A ver, el exponente le indica la base las veces que se va a repetir, pero por sí mismo, jóvenes. O sea, vamos a ver acá de frente nuestros ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo, ¿qué me indica el exponente? Le dice a la base, repítete 3 veces, pero por sí mismo, ¿no? 2 por 2 y por 2. Por esta vez yo hago 2 por 2 y por 2, que es igual a 8. Pero esto ya no debo hacer, yo estoy en secundaria, primero y segundo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la cuarta, el exponente le indica a la base que se debe repetir 4 veces por sí mismo. 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Eso es lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Ahora vamos a aprender o vamos a recordar con la regla de signos, ¿ya? Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué más has aprendido? Cualquier base elevada a la 0 siempre te va a dar 1, cualquier base. Sea 20, si yo, así yo tenga estas, 578 elevada a la 0, siempre te va a dar 1. Eso. Y a veces te pueden dar letras, te pueden dar así, 3x, te dan así para agarrar, elevada a la 0, siempre te va a dar 1. O sea, no, eso es lo que también has aprendido. Otra de las cosas que has aprendido es esta, ¿no? Por ejemplo, cualquier base elevada a la 1, por ejemplo, 50 elevada a la 1 va a ser igual a la misma base. O sea, si nos dan letras, por ejemplo, a veces nos dan esto, ¿no? Elevada a la 1 siempre te va a dar igual a la misma base. Y eso es lo mismo que vamos a continuar. Solo que ahora vamos a hacer con nuestras pequeñas, nuestras reglitas. A ver, vamos a seguir acá. Vamos a ver las reglas, ¿no? Vamos a ver el primer caso. Base, cuando la base es negativa y el exponente es impar. Y es el único caso que te vas a aprender. Base negativa, cuando la base es negativa y el exponente es par. Base negativa y el exponente par. Empecemos. Base negativa, negativo 3 y el exponente es un número par. ¿Qué me dice? Cuando la base es negativa y el exponente es un número par, la potencia va a ser positiva. Entonces digo simplemente, ¿por qué? Lo vamos a demostrar. Negativo 3 al cuadrado, el exponente indica que se debe repetir 2 veces por sí mismo. Negativo 3 por negativo 3. Entonces tú dices 3 por 3, 9. Menos por menos, más. ¿Ves? Otro ejemplo. Si yo tengo negativo 4, cuando la base es negativa y el exponente es un número par, ¿qué te está diciendo? Que la potencia, el resultado va a ser siempre positivo. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64 por 4, 256. Y la base es positiva. Si queremos otro ejemplo, negativo 2,
elevado a la sexta. Cuando la base es negativa y el exponente es un número par, la potencia va a ser siempre positiva. 2 a la sexta, 2 a la quinta 32, 2 a la sexta 64 y la base es positiva. Solo que ya no lo ponemos, ¿verdad? ¿Me entendieron? Sí, hemos recordado. Ahora vamos a ver el otro caso. El caso base negativa, y el exponente impar. Base negativa y el exponente impar. Vamos a ver ahora ese caso, jóvenes. Color para que despierten. Este es mi caso 2. A ver, mi caso 2, jóvenes. A ver, ¿qué me dice? A ver, cuando la base es negativa y el exponente es impar, la potencia, el resultado va a ser negativo. Entonces yo tengo acá negativo 2 elevado al cubo. La base es negativa y el exponente es un número impar. Entonces, primero voy a hacerlo como si no supiera. Ya. El 3 le indica que se repite 3 veces a la base. Negativo 2 por negativo 2 y por negativo 2. Entonces, ¿qué digo? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces digo, menos por menos más, más por menos menos. Y si no te acuerdas la reglita que yo te di más fácil, cuentan los negativos. ¿Cuántos negativos hay? 1, 2, 3. Entonces mi resultado es negativo. Otro ejemplo. Negativo, tengo negativo 3. Negativo 3 elevado a la quinta. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, la potencia siempre te va a dar negativa. 3. El exponente 5 le indica a la base que se debe repetir 5 veces por sí mismo. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3, 243. Pero aplicas la regla base negativa, exponente impar, la potencia es negativa. Y así va a ser todos los casos, jóvenes. Por ejemplo, otro ejemplo. Si yo tengo, a ver, tenemos un negativo 5 elevado al cubo. El exponente le indica a la base que se tiene que repetir 3 veces por sí mismo. 5 por 5, 25 y por 5, 125. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, la respuesta es negativa. ¿Ven, jóvenes? Todas esas cosas tenemos que... Voy a pasar para este lado. Todas estas cosas tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a utilizar. Todas estas cositas vamos a utilizar en operaciones combinadas, por si acaso, joven, ¿verdad? Ahora, alguno me dirá, Miss, ¿y por qué? Miss, ¿y qué pasa si yo tengo 3 igual al cuadrado? Esto es como si estuvieran los naturales. Y hemos dicho que los enteros abarcan los naturales, por eso no lo pongo, porque ya se sabe que eso siempre me va a dar positivo. Hay un caso que quiero que lo hemos hecho inclusive en álgebra, ¿no? Mi caso 3. Voy a poner así. Cuando mi caso 3, voy a poner cuando el exponente es negativo. El exponente negativo. Ojo que esto lo hemos hecho en álgebra. Cuando el exponente es negativo, o sea, tengo una base y un exponente negativo, ¿qué va a pasar? La base se invierte. Imaginariamente acá hay un 1 sobre A. Y automáticamente se vuelve el exponente, se convierte a positivo. Eso es lo que debes tener claro. Eso es lo que hemos hecho en álgebra, ¿no? Y lo vamos a repetir también en las fracciones, en todo. Listo. Entonces, si yo tengo, a ver, negativo 3 elevado a la negativo 2, mira, ojo, es la base, se invierte. Pero ojo, la base no cambia de signo, la base sigue con su mismo signo. Lo voy a poner. Y es más, lo voy a poner así. Y automáticamente el exponente se convierte a positivo. Entonces, como si tuviera esto, 1 al cuadrado, 1,
y 3 al cuadrado, 9, ¿no? ¿Y qué haces? Mira, base negativa, exponente par, la potencia es positiva, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que quiero que te acuerdes. Si yo tengo, por ejemplo, un 4 elevado a la negativo 3, acuérdate, solo se aplica esto cuando el exponente es negativo. Invierto el número y automáticamente el exponente se volvió positivo. Y este exponente eleva tanto al numerador como al denominador. 1 al cubo 1 y 4 al cubo 64. Jóvenes tienen que aprenderse las reglas. Volvemos a repetir acá, miren acá. Cuando la base es negativa y el exponente es un número par, la potencia siempre te va a dar positivo. Cuando la base es negativa y el exponente es un número impar, la potencia siempre te va a dar negativa. Son los únicos casos. El otro caso que tú ves que yo te acabo de mencionar, lo voy a hacer acá, ¿no? El que tú haces esto, negativo, perdón, tú haces esto. 2, tú haces 2 al cubo, tú sabes que es igual a 8. A ti te han hecho esto, de repente te han hecho 3 a la cuarta, tú sabes que es igual a 81. Pero esto es como si fueran naturales, para acá no tienes ningún problema. O sea, en conclusión, el único caso que te tienes que aprender, el único caso que te va a dar negativo es esto. Cuando la base es negativa y el exponente es un número impar, la respuesta, la potencia siempre va a ser negativa. Los demás casos, que son estos dos, te van a dar siempre positivos.